RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto de saludarlo, doctor Fernando Cay. Tenga usted buenos días, muy amable como siempre. Buenos días, José. Es muy grato volver a estar con usted, un periodista de tanta y larga data, crítico, y no dentro del poder oculto, que es lo importante. Y saludar a través suyo a todos los radio oyentes y televidentes que lo escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional y fuera de él, ¿no? A sus órdenes. A media semana había varios temas que quedaron naturalmente para el análisis, ¿no? A veces esa es la vicisitudes que tiene el mundo de las comunicaciones, ¿no? Y uno de los temas es lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, ¿no? Usted ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, pero estamos observando que el Congreso en sus funciones en los últimos meses aprueba proyectos de ley que luego llegan al Tribunal Constitucional porque son observados por el Ejecutivo, ¿no? Uno de ellos ha sido el tema de la ONP, el tema relacionado a los administradores de fondos de pensiones. También estamos viendo un proyecto de ley aprobado recientemente por insistencia, una ley aprobada por insistencia que deja sin efecto las contrataciones bajo la modalidad de CAS en el sector público, ¿no? Y ahora estamos viendo la discusión de la ley agraria, ¿no? Y para muchos ya están adelantando que también puede tener visos de inconstitucionalidad. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, mi estimado doctor Cay? Bueno, porque hemos llegado en general a muchas cosas que las hemos anunciado, ¿no? Cuando usted ha tenido la gentileza de entrevistarme y en forma general, incluso en YouTube, hace meses advertí los problemas que podían venirse. En uno que es el más importante, porque nos distraemos un poco, que es el tema de la salud. Y una cosa que yo le he dicho a usted, y para que no se me escape la situación, es de que mientras que debatimos esto, mientras que tenemos o no la vacuna, mientras que la pandemia se va a llevar a más peruanos y la corrupción avanza, no hay ni un corrupto, ningún narco en cárcel, ¿no? Todos ya han salido. Entonces el poder oculto está ganando, no digo que sean distracciones muy eficientes, pero ahí están. Ahora, la pregunta que usted me hace tendríamos que trasladarla a otra que hicimos hace tiempo, de impedir una información, y el pueblo tiene derecho de saber cuántos asesores hay en el Congreso, cuántos en el Ejecutivo, en el Tribunal Constitucional, etcétera, cuánto ganan y qué hacen. Porque fíjese usted, yo siempre he sostenido que una ley puede ser mala, puede ser pésima, puede ser populista, puede ser hasta visos de, ¿qué le puedo decir?, de servir a intereses X, pero no necesariamente es inconstitucional. Entonces, a lo que yo voy es a que no quiero comprender, o mejor dicho, me resisto a entender cómo con tantos asesores, de ser verdad que hay inconstitucionalidades, de ser cierto, cómo con tantos asesores pueden no darse cuenta de que hay una inconstitucionalidad. Y si le pasamos la pelota al Ejecutivo, cómo con tantos asesores podrían de repente plantear una acción que no necesariamente es inconstitucional, pero que indudablemente tienen fines de entorpecerse uno a otro, sin darse cuenta que al medio está el país. Y el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia en materia jurídico-constitucional y que devuelve y da la paz, esa es su finalidad, pero para dar la paz, usted no puede andar dando adelantos de opiniones, y usted no puede, yo he visto novedades en los últimos tiempos, que me preocupa la legitimidad del tribunal, porque todo el país, sus instituciones están carentes de legitimidad. El tribunal va en camino. Si esto sucede, ¿qué cosa ya nos queda a los peruanos, no? Y fíjese usted, le pongo un ejemplo, el Tribunal Constitucional fue motivo anteriormente de la disolución del Congreso, porque a nadie escapa. De repente el presidente Vizcarra, algunos más lúcidos decían, tenía la intención de cerrar, de disolver el Congreso. Bueno, puede ser, pero el motivo, el leitmotiv, fue sin duda querer imponerle al Perú, como decía mucha gente, un tribunal con invitados a dedos para repartirse los 6 cargos, ¿no? Eso fue lo que salió en todo medio, que hoy día dicen lo contrario, porque decían no es meritocrático. Y este Congreso, en toda forma, llega por ello, en un año, por las reformas políticas, etcétera, y ahora
también creen que deben elegir el nuevo Congreso, o sea, otro Congreso más, a los miembros del tribunal cuando ya han avanzado. Deja mucho que pensar por la relación al poder oculto, porque entonces cuando usted me dice ¿por qué cree? Porque el poder oculto está manejando muchas cosas, pues es algo curioso, raro. Si vamos a lo del Tribunal Constitucional, a las sentencias interlocutorias, que he presentado mi reclamo, mi protesta como un solo ciudadano, porque ni los colegios de abogados han intervenido. ¿Y esto por qué, por ejemplo? Porque las sentencias interlocutorias, en lo personal, y asumo mi responsabilidad, yo no creo que haya una sentencia justa sin haber escuchado a las partes. Y no puede ser pues que se resuelva sin escuchar a nadie, ¿no? Ahora, por otro lado... permítame una sola tingencia. Usted ha señalado hace unos instantes, y no quiero dejar pasar de lado, que hoy en el Tribunal Constitucional los magistrados exponen permanentemente, ¿no?, los casos que se están viendo, que se están ventilando, ¿no? Eso no ocurría antes. ¿Por qué ocurre ahora? Y sobre todo cuando sale determinado magistrado, desacredita a uno, hay una respuesta y ya entramos simplemente, y hay quienes adelantan opinión. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Eso es normal, usted que ha sido magistrado? Mire, eso ojalá no suceda. Los señores del Consejo Nacional de la Magistratura, yo no sé por qué andan tan felices en los medios, les dan tribuna, tienen negocios, creo, pero no sé si dormirán tranquilos porque se llevaron al entierro, al cementerio, al organismo constitucional más importante en el sentido de dirección con los jueces, y que no estaba mal, el problema era humano, pero su actitud hizo que pierda legitimidad, y otras cosas que en algún momento hemos comentado que deja mucho que desear, de pareciera que el poder oculto había planificado esto, para que no se pueda sancionar ni destituir a jueces corruptos. Entonces, el tribunal, usted bien lo ha dicho, mire, yo primera vez que veo, ya no solamente hablo de la sentencia interlocutoria, del presidente Huatuco, de muchas cosas que pueden ser dentro del punto de vista jurisdiccional y que no están al nivel del tribunal, pero lo que usted ha mencionado sí es más que novedoso. El pleno que tuve el honor de integrar, podíamos tener muchas diferencias, pero seguíamos la tradición desde el Tribunal de Garantías Constitucionales. Además, el mismo reglamento y la ley orgánica te da pautas hasta de valores éticos, ¿no? Por ejemplo, algo que usted habrá visto hasta antes de estas leyes, hasta antes de estas vacancias, usted habrá visto que cuando la prensa o alguien criticaba una sentencia del tribunal, responden los que han hecho mayoría, nunca responden los que han hecho minoría. Siempre, ¿por qué? Porque es una sentencia ya del Pleno. Entonces, los que han ganado tienen que defender su sentencia ante el país y defender al tribunal porque es una sentencia de Pleno. Es más, han habido casos, ya están mis queridos ex colegas, que me honraron con, a pesar que había votado en contra, decirme que yo defiendo esta situación, y uno defendía porque era la sentencia del tribunal, del Pleno. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que es lo que usted está recordando hoy día, y es lamentable, ¿no?, que los magistrados se ataquen unos a otros por una sentencia en público, le quiten mérito a la sentencia en mayoría, dicen que esa es equivocada, entonces es una mayoría que está puesta a disposición de quién, y cuando surge la otra, la misma situación. Y lo cierto es que estamos viendo, y que ojalá esto quede como precedente en las leyes trascendentales, porque si usted recuerda, José, para la disolución del Congreso, la admisibilidad duró, no me acuerdo si 10, 12 días, algo así, para que se admita, porque tiene que revisarse, ¿no?, por decirle cosas pequeñas, si hay DNI del procurador, si está en regla, etcétera. Esta de aquí que ha ingresado, yo espero sea el precedente, porque creo que entró a las 9 de la mañana, a las 9:20 estaba admitida y a las 10 ya estaba en el Congreso, ¿no? No sé si la comisión la habrá leído bien, si ya se revisó, espero que después no surjan inadmisibilidades, o hayan tenido la seguridad que no había problema, ¿no? Me hace acordar al capítulo económico de la Constitución, sin falla alguna. Entonces, fíjese usted, esto no le hace bien, sin duda. Ahora, veremos pues, ¿no?, porque como adelantan opiniones o conversan y salen en los medios, yo lo único que le puedo decir es que hay sentencias, hay leyes pésimas, malas, populistas o impopulares. Eso no quiere decir que sea inconstitucional. Eso se verá en el Pleno y tendrá que revisarse con minuciosidad, pues, ¿no?, con mucha minuciosidad. Ahora, el otro tema, conversábamos hace unos momentos referido a
la frondosidad de leyes que está aprobando el Congreso y que luego son observadas por el Ejecutivo. ¿Siente usted que hay una vulneración de la seguridad jurídica en el Perú en estos momentos? Mire, es lamentable porque yo le quiero decir algo en respuesta a quienes hablan de cuando se vaca un presidente, se disuelve el Congreso, que se crea un ambiente de ahuyento de inversiones, o porque se pide una constituyente. Y yo le diré y asumo siempre lo que digo, que eso no es verdad. Los pueblos civilizados están acostumbrados a que esto se desarrolle. Lo que ahuyenta al capital sano, entendámoslo bien, hablo de sano, porque allá 40 años atrás la Cosa Nostra, la camorra, la mafia, ya no es solamente prostitución, casinos, etcétera, sino han entrado a consorcios empresariales también y buscan lugares donde puedan invertir, donde haya corrupción. Entonces, lo que ahuyenta al capital sano, sin duda, es la inestabilidad jurídica, la corrupción y la impunidad. Eso es lo que ahuyenta, más que los trámites que son eminentemente dentro del marco constitucional. Y fíjese usted, hay cosas que indudablemente a mí me llaman la atención, ¿no? Me agradan en parte. Yo no sé por qué el Congreso no va más allá, ¿no? Porque cuando se escucha a algunos personajes decir, estos fondos son intangibles, por ejemplo. Ojo que cuando hablo de esto no estoy hablando de una posición que pueda decirse es constitucional o no. Es más, en la mañana sin querer escuchaba a un politólogo, somos tantos ahora constitucionalistas que enorgullece, y que decían algo así, que era inconstitucional porque no hay dinero, ¿no? Y entonces hay que cuidar, y eso es parte de la sentencia modulada, pero no quiere decir pues, que ese sea el fondo de una inconstitucionalidad. Entonces no explican bien cuál es el fondo, la materia. ¿Y por qué le digo esto? Usted se acuerda de la disolución del Congreso, Claro ¿se acuerda, sí. no es cierto? Ya. Todos esperábamos, al menos yo como un modesto artesano del derecho, que el tribunal me diga que era el voto fáctico. Hasta ahora no sabemos qué es el voto fáctico. Entonces, cuando vamos a la vacancia nos hablan de incapacidad moral. Hasta ahora tampoco ni la minoría ha dicho textualmente estos son los requisitos de incapacidad moral, ¿no? No lo han dicho. Ahora, claro, el pueblo se preguntará y dirá, pues, pero incapacidad moral será, pues, como decía un cantante, creo Juan Gabriel, lo que se nota, lo que se sabe, no se pregunta, ¿no? Entonces, definitivamente hay cosas que se notan de incapacidad. Esta situación es bien delicada, fíjese usted. Yo quiero volver a esta parte, porque se habla de intangibilidad, José. ¿Qué congresista ha planteado la interrogante de que se nos diga dónde está la plata de los trabajadores? Si es intangible, ¿por qué se ha tocado? ¿Cuánto de dinero hay que siendo intangible se ha derivado a otras cosas? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental saber, porque es la plata, es el dinero de los trabajadores, el dinero del pueblo, como otras cosas, cuyo membrete es intangible. Entonces, si es intangible para una situación, tiene que ser intangible para que tampoco lo toquen sin consentimiento, ¿no? En muchos casos del directorio de la Seguridad Social, en los que hay, ojo, miembro de la CGTP, miembro de la histórica Central de Trabajadores, miembro de los empresarios, etcétera. Entonces, no sé, de repente nadie ha tocado nada, pues, no hay dinero, qué sé yo, pero estas cosas tienen que resolverse en ese sentido. Hay una situación, José, que se está encaminando sin duda a una falta de garantía jurídica que debe sentirse fuera, no solamente porque el Congreso, para eso están las instituciones, pues el Congreso puede generar las leyes y el tribunal tiene que ver si estas están dentro del marco constitucional. Lo ideal sería que a futuro, como en Francia, creo, hasta donde recuerdo, hay para leyes muy importantes una especie de comunicación para evitar, y eso pensaba yo cuando estaba en el tribunal, porque decía, no es grato estar a cada rato, por ejemplo, declarando inconstitucional las leyes del sentimiento del pueblo que vienen del Parlamento, que es el órgano legislativo, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que verse con mucha serenidad y que no afecte tampoco, cuidado, la tranquilidad social. Esa es la capacidad que tienen los magistrados que ahora, bueno, ya nos han dado unos avances, veremos qué sucede y cómo se desarrolla el estatus constitucional del país, que es vital e importante, aunque muchos no le quieran dar importancia. Dígame, José. Permíteme ahora ir a otro tema que también es de interés y que usted siempre está al tanto de cómo se maneja la vida política en el país.
Estamos a poco menos de 4 o 5 meses para las elecciones generales, ¿no? De abril del 2011, ¿no? Y estamos en una incertidumbre, ¿no? Porque vemos que los candidatos, si bien es cierto, un poco si nos regimos para las encuestas, tienen niveles de preferencia bastante bajos, pero el nivel de la gente no sabe por quién va a votar, no tiene en estos momentos una información quiénes son los candidatos. ¿Cómo está observando usted? Porque esto va a ser trascendente. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de la peor crisis económica, de la peor crisis política, ¿no? Y en 4 o 5 meses vamos a elegir a quién va a tener las riendas del país en los siguientes años, ¿no? Yo escucho a muchos congresistas que han vuelto, han tenido el honor de volver a pesar de que han integrado el anterior Congreso, y a otros decir en autocrítica a su propio Congreso, decir que no tienen legitimidad, prácticamente que ya no resuelvan nada, que todo pase al nuevo Congreso. Lo que ningún periodista les pregunta, ¿qué garantía tienen que el nuevo Congreso sea mejor que este? Yo no lo sé, ¿no? Porque los congresos son congresos y son la expresión del pueblo. Nos guste o no nos guste, es la expresión soberana del pueblo. Así votaron. Y así deben ver también los electores. Deben asumir su responsabilidad. No pueden estar diciendo, yo, Mamani no me representa, pero has votado por él, pues, ¿no es cierto? Y los presidentes tienen que asumir eso también, ¿no? Porque es un poder del Estado, ¿no? Pero claro, entonces a donde le quiero decir no solamente eso, sino quiero llegar a algo más importante. Entonces, si eso va a ser así, yo no entiendo, le están diciendo al pueblo que la elección de este Congreso no tiene legitimidad, lo están ofendiendo al pueblo, ya que eligieron mal, no es primera vez que elijan mal, ¿no? La anterior tenemos un popurrí, mire, al extremo, por ejemplo, de una elección que cuando el presidente de la República, Vizcarra, dijo que había en su defensa 60 y tantos congresistas en procesos de corrupción u otros delitos, decidieron elegir la mesa directiva entre 15, creo, cuando en realidad habían otros 60 que no están procesados o investigados, ¿no? Es decir, algo está pasando, hay una descomposición emocional muy rápida, pero que no pueden tener derecho a ello porque se trata del país. Ellos están para responder por la legitimidad. Por eso yo creo que ante esta experiencia vuelve a tomar vigencia lo que modestamente escribí hace 20 años en un librito que se llamó 3 propuestas de reforma constitucional. Y creo que podría hacerse ahora, si es que ya va a cerrarse la legislatura o ampliarse un poquito, para reducir el mandato del Congreso a 3 años o 2 años y medio, renovación total, con reelección de por vida, si quieren, igual los gobiernos regionales, alcaldes, ¿no? Y a la vez el voto voluntario, entre otras cosas, pero esto es vital. Y que cumplan con su labor, pues, a la que se les ha encargado, ¿no? ¿Cómo pueden ellos autodeslegitimizarse? No, es incomprensible. Entonces, yo creo que es fundamental. ¿Sabe por qué, mi querido José? Porque tanto ellos mismos dicen que no hay legitimidad, que el pueblo puede, espero que no salga así, exabruptamente en ira, a reclamar una constituyente y haya resultado de una constituyente violenta. Yo creo que hay la enorme responsabilidad de quienes están en el escenario de la política activa, de tener, como decíamos hace 50 años, olfato político de lo que puede suceder y adelantarse a estas circunstancias y medir el sentimiento popular. Eso no quiere decir que gobierne el sentimiento totalmente del pueblo en reuniones o en marchas. No, no, señor, porque los electores son 20 y tantos millones, pero sí sentir lo que está angustiando a la nación. Y si usted se da cuenta por lo que hemos luchado de alguna forma con humildad, lo que prima hoy día es una sensación de que la corrupción ha llegado a sus límites y que la impunidad es casi total. Por eso que esta juventud que salió, no es que yo discrepe, el Bicentenario nos enorgullece a todos, pero yo creo que más bien es la juventud que ha salido, que nosotros seguimos aquí una especie de cementerio, es la juventud que ha puesto en el siglo la defensa y la lucha contra la impunidad, que no va a terminar, y espero que sigan defendiéndola porque es lo que va a garantizar que la gangrena no destroce nuestro organismo institucional del país. Usted al inicio de esta conversación, doctor Fernando Calle, precisaba algo que los peruanos a veces miramos un poco absortos, ¿no? Es cierto, ¿no? Se hizo todo un anuncio de una lucha contra la corrupción, una parafernalia, ¿no?
para efectos de luchar contra la corrupción, ¿no? Y que tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, estaban justamente en esa línea, ¿no? Y el caso más sonado ha sido el caso de Odres, las empresas brasileñas, ¿no? El caso Lava Jato, ¿no? El caso Cuellos Blancos, etcétera, etcétera. Pero usted ha hecho una precisión que pocos se atreven a decirlo, ¿no? No hay una sola persona que en este momento esté purgando condena, ¿no? Sobre esos delitos, ¿no? Entonces, han pasado varios años. ¿Por qué la justicia demora tanto? ¿Qué es lo que ocurre en el Perú? Bueno, mire usted, José, y yo le agradezco que usted haya dado tribuna y que el pueblo haya escuchado mi posición sobre la pandemia y sobre la impunidad. Qué casualidad. Yo siempre he dicho, cuidado, que el poder oculto, ¿qué le interesa? Le interesa el poder político, cierto, para algunos lobbies, pero fundamental es quién cuida su libertad y sus bienes. Los bienes los puede perder un poco porque son venidos del mal, del crimen, pero su libertad, su familia, entonces necesitan a los fiscales, necesitan a los jueces y necesitan al Consejo Nacional de la Magistratura y al Tribunal Constitucional, o mejor dicho, hoy creo que es Junta Nacional, que tiene que ser su defensor. Y fíjese esto que modestamente vengo diciendo hace años y rogando y pidiendo, y quizás fue una decisión lo del tribunal. Yo le digo, ayer, no sé si todos han podido, llegó a las redes o yo pude ver, un video donde el señor Montesinos está hablándole a los parlamentarios, ministros de confianza del gobierno. Y curiosamente tenía a su lado derecho un exnotario que justamente prefirió recibir el presidente Vizcarra antes que el alcalde de Lima, Belmont Yamín, para ver el tema de la famosa Comisión Internacional contra la Impunidad, ¿no? Eso es público, dijo que no se había dado cuenta. Bueno, eso desde ese entonces el presidente no tenía idea cómo entran al palacio, quiénes hablan, cómo están. Pero eso es lo real, me acordé porque lo vi ahí sentado. Pero lo trascendental de ello es que el señor Montesinos, entre comillas, le dice ahí en brevísimo, ustedes no tienen idea del trabajo, el esfuerzo que nos cuesta, porque de repente perdemos las elecciones parlamentarias, y ahí sí vamos a terminar todo mal, pero por eso hay que tener el Poder Judicial, hay que tener el Consejo Nacional de la Magistratura, hay que tener el Tribunal Constitucional, que ya lo hemos arreglado, dijo, ¿no? La fiscal, no me acuerdo su nombre, dijo la fiscal de ese momento, es una patriota, se está jugando, seguro algún día le van a hacer una acción penal, no se equivocó, ¿no? Blanca Nélida, ¿no? Porque nos defiende a capa y espada. Tenemos la sala 1, la sala 2, la sala comenzó a mencionar, y les decía, por eso ustedes tienen, cuando hacen leyes que nos protege, van al Poder Judicial, y van de ahí al tribunal. Y ahí tenemos a nosotros el control. Ese es el poder oculto que yo les mire, más claro no ha podido ser. Ahora, la situación está, si nos guiamos, y aquí están los estudiosos de la doctrina constitucional, ¿qué dice? Yo siempre he tenido esta inquietud. Cuando uno va a la doctrina, dice con referencia a las constituciones generadas o estatutos generados por dictaduras o autocracias modernas, cuando caen, cae su constitución. Puede ser muy buena, pero cae su constitución porque ha sido originada con el mal de la tentación totalitaria. Es curioso que la Constitución del 93 no haya caído y que en muchos escenarios del poder, cuando han cambiado de presidentes, congresos, hayan seguido nombrando a personajes muy ligados, más que al presidente Fujimori, diría al personaje que estábamos hablando hace un rato, y se mantienen por distintos sitios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos los jóvenes hoy, en una lucha contra la impunidad, si queremos que en nuestro país, cuando yo los escucho, si tenemos bien clara la cosa, es, ¿se tumbó la maquinaria de ese poder? ¿Se destrozó toda esa estructura del señor Montesinos? ¿O está vigente? ¿O es que ha surgido otra estructura? También puede ser, ¿no? Podría ser, es una continuación del mal. El claro, poder oculto, claro, el poder oculto pasó a otras manos, ¿no? Y esa es la respuesta a lo que usted me dice. ¿Por qué el Poder Judicial demora tanto? Y yo también me pregunto, porque hasta las pruebas se les pueden perder. Hace poco tiempo con usted defendíamos de alguna forma la actitud de los fiscales jóvenes, empeñosos. Yo decía, malcriados no deben ser con sus superiores, pero bueno, está bien su posición. Pero ¿y qué pasó? Ya no hay ninguna investigación y vuelven reciclados. Fíjese usted, yo le pido a la gente que tome nota,
porque en la prensa grande aparecen un montón de reciclados, ¿no? Ya nos olvidamos de la lista de periodistas de Odebrecht, ya nos olvidamos de los estudios de abogados, ya nos olvidamos de todo. Acá tenemos una facilidad de olvido que es sumamente perjudicial. Por eso nos hemos olvidado de la curva, de la meseta que se nos hablaba, ¿se acuerda usted? Ya nos hemos olvidado, se nos habla de segunda ola como si alguna vez hubiéramos paralizado. Aquí no había paralización de nada. Por eso yo le ruego a usted, José, y que ayude que la gente entienda que nuestro país tenemos futuro siempre y cuando salimos del cementerio y siempre y cuando luchamos contra la impunidad. Si no, nos va a destrozar a jóvenes, viejos y maduros, nos va a destrozar la impunidad y de eso deben darse cuenta los jóvenes. Fíjese usted, los muchachos yo no creo. El presidente cuando sale, el ministro de Interior lo he escuchado con asombro decir una frase interesante. No quedarán impunes las 2 muertes, que lógicamente estamos de acuerdo, pero eso es en Lima. Hubieron 2 muertos en el norte, ¿no? Claro que sí. Y eso terminó el territorio peruano en Lima para el ministro, para el presidente. Ya no son peruanos esos muchachos. Todas esas cosas tenemos que preguntarnos. Y los chicos que salen deben salir por todos nuestros muertos. Eso no es una cosa que debe permitirse, ¿no? Muy bien, mi estimado doctor Fernando Calle, como siempre ha sido grato conversar con usted. No, para mí, muy grato, y que espero que ahora que debaten, vean no solamente, toda ley, no se olvide usted, hay lo que se llama costo-beneficio. Y supongo que los asesores ven el costo, cuánto cuesta, y el beneficio que va a generar una norma. Porque si genera un perjuicio o el costo no se tiene de dónde cubrir, lógicamente hay que revisarla de nuevo. Y con eso, ¿me da un minuto? Ya, un minuto. Mire usted, yo creo en el Senado, pero en otra forma de Senado. Pero quiero que la gente recuerde que cuando se disolvió el Senado, empezó una sana crítica por qué no había Senado. Los líderes de ese entonces, de la mayoría, dijeron, bueno, ¿para qué el Senado? La mayoría dice algo que no es totalmente completo, hay que ampliar, dicen, para reflexionar. Usted escucha cada rato, cámara reflexiva. Claro, eso es hasta una autocrítica, porque entonces quiere decir que no reflexiona. Pero por eso se creó la segunda votación en el reglamento del Congreso, para que reflexionen. Los congresistas de la Cámara Única reflexionen, ¿no? No sé si era una semana, 15 días, todo eso se puede acordar. Pueden reflexionar en un día si quieren, pero se puso la segunda votación. Yo lo invito a revisar las intervenciones en todas, dice el presidente de la Comisión de una Ley, señor presidente, pido que se exonere la segunda votación. ¿Cuántas veces se ha cumplido con la segunda votación unicameral? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y gritar, pues vive el Senado, ¿no? Motivo para seguir conversando más adelante, mi estimado. Con usted es inacabable. Será porque no me ha llamado tanto tiempo, me ha cogido usted desflemándome. Estaba en cuarentena, estaba en cuarentena obligada. Un gran abrazo. De la misma manera, cuídese. Que se cuide la gente. Gracias, mi estimado doctor Fernando Calle. RCR, la red que comunica y une al Perú.